Hola, bienvenido al podcast de la comunidad cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos viendo el segundo episodio de la serie Buenas Obras, parte 1. Te invitamos a colocarte cómodo y disfrutar de esta increíble enseñanza. Mis hermanos, les damos la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Les damos gracias al Señor que nos permite estar aquí esta noche y poder escuchar en esta noche su palabra. Hace 8 días se inició con una nueva serie del material Portavoz de la Gracia número 20 bajo el tema de buenas obras. Ese es el tema que estamos trabajando, una nueva serie, buenas obras. Hace 8 días se dio el primer tema titulado, para los que estuvieron acá, ¿cree usted que acaso tiene alguna buena obra? Ese era el título de la primera charla que se tuvo. Y esta noche vamos a estar hablando acerca de obras, gracia y salvación. Amén. Obras, gracia y salvación. Entonces, si usted trabaja para apuntar, lo invito a que pueda sacar sus apuntes ahí en el teléfono, en una libreta, donde usted haya dispuesto para estar atento. Les anticipo, este tema lo he dividido en 2. Amén. Entonces, esa división pues hace que el otro miércoles estemos nuevamente hablando acerca de este tema, obras, gracia y salvación. ¿Ya? Se estará dando la conclusión a ese comentario. Este comentario de obras, gracia y salvación fue escrito por David Martin Lloyd Jones, quien vivió entre los años 1899 a 1981. Fue un predicador inglés. Entonces, él fue quien escribió este comentario acerca de obras, gracia y salvación. Amén. Entonces también damos gracias a Dios por la vida de este tipo de hombres que meditaron en estas palabras. Amén. Y hoy nosotros podemos pues compartir acerca de lo que ellos en su tiempo, en su momento también meditaron, y hoy nos sirve a nosotros pues para nuestra edificación. Yo los invito a que oremos al Señor y que Él nos edifique hoy por medio de su palabra. Señor y Dios, que estás en el cielo, bendecimos y exaltamos, Señor, tu grandioso nombre. Te damos gracias porque tú, Señor, eres bueno. Gracias por este día que ha pasado, Señor. Gracias por la noche que ha llegado, Señor, y que tú nos has congregado en este lugar, Señor. Gracias porque hoy podemos acercarnos nuevamente a tu palabra, Señor. Hoy podemos llegar nuevamente dispuestos, Señor, a escuchar esta temática que hemos iniciado acerca de buenas obras, Señor. Hoy bajo el tema de obras, gracia y salvación. Señor eterno, que podamos ser confrontados con tu palabra, Señor, edificados con ella. Que podamos entender, Señor, la posición en la cual se encuentra tu gracia, Señor. La posición en la cual se encuentran nuestras obras, las obras que nosotros realizamos, Señor. De manera muy especial, edifícanos, háblanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te exaltamos, Señor, solo a ti. Amén, Señor, y amén. Amén. Yo les invito a que busquen en sus Biblias Efesios, el capítulo 2, verso 1 al 10. Efesios, capítulo 2, versos 1 al 10. Hay un título que se encuentra allí en la Reina Valera del 60, salvos por gracia. Amén. Un texto pues bastante conocido, bastante trajinado, ¿cierto? Meditado. ¿Cuántos hemos escuchado predicar de este pasaje tantas veces? Amén. Efesios 2, 1 al 10, dice así la palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, como punto número 1, los que están allí tomando notas, somos cristianos total y exclusivamente como resultado de la gracia de Dios. Amén. Ese pasaje pues gira de algún modo en torno a eso. Y el título que pusieron allí, salvo por gracia. Yo creo que le queda nada más que bien, ¿cierto? Recordemos que gracia significa favor inmerecido, ¿verdad? Favor inmerecido. Es una acción que surge enteramente de Dios. Solamente Dios tiene que ver con eso. Entonces decimos que la salvación es algo que nos viene enteramente de parte de Dios y que además viene a pesar de ti y a pesar de mí. Es decir, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Amén. De nuestra maldad, a pesar de nosotros mismos. Es decir, no es la respuesta de Dios a algo que Él haya visto en nosotros, algo bueno que Él haya visto en nosotros. Hay muchos que parecen creer que lo es, que la salvación es la respuesta de Dios a algo que Él vio en nosotros y que por eso nos regala salvación. Pero la palabra gracia niega todo eso. Es a pesar de nosotros. Y recordemos ese pasaje de Romanos 5:8, ¿verdad? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, por lo que eran sus enemigos, los que estaban alejados de Él. Y allí se manifestó entonces la gracia de Dios, trayendo salvación. Amén, al que no lo merecía. El apóstol Pablo se encarga de resaltar eso. Él dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Mira hasta donde el apóstol Pablo lo lleva, ¿no? Habla de que estábamos muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego, en lugar de seguir con su tema, él abre un paréntesis. Y ahí en su Biblia usted lo va a encontrar en paréntesis. Dice, por gracia sois salvos. Amén. ¿Ya? Hace un paréntesis allí y nos llama la atención eso. Ustedes son salvos por gracia. Estaban muertos en delitos y pecados. Entonces la salvación no es en ningún sentido la respuesta de Dios a algo bueno en nosotros. Algo que nos haga merecedor de la salvación. Para nada. No es algo que merezcamos, no es algo que nosotros nos hayamos ganado. La esencia total de la enseñanza aquí y en el Nuevo Testamento es que no tenemos ningún derecho a la salvación. Amén.
Si usted creía que tenía derecho a la salvación, nada más alejado que eso, ¿no? No tenemos ningún derecho, mis hermanos, a la salvación. Merecemos nada más que castigo y el infierno y ser quitados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Sin embargo, Dios, por su propio amor, gracia y maravillosa misericordia, nos ha otorgado a nosotros salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Por su gracia nos ha dado salvación. Ese es el significado más exacto del término gracia. Mis hermanos, la finalidad de los 3 primeros versículos leídos es mostrarnos que por nuestro pecado solo éramos merecedores del castigo eterno, hijos de ira por naturaleza, y no solo por naturaleza, sino también por nuestro comportamiento. Traemos una raíz de pecado, pero mis hermanos, también elegimos pecar. Somos pecadores también por la práctica, nuestra conducta, por toda nuestra actitud hacia Dios, viviendo según las normas de este mundo, siendo gobernados por el príncipe de la potestad del aire, dice allí Pablo en Efesios. Esa es la clase de persona que tú y yo éramos. Amén. Muertos en delitos y pecados, una criatura de pasiones que seguía los deseos de la carne, que hacía la voluntad de la carne y de sus pensamientos, alejados de Dios. Creo que no hay una descripción más lamentable, ¿cierto?, a la condición del ser humano que esta. Creo que también en Romanos, Pablo mismo hace también, en sus primeros capítulos de Romanos, una descripción de la depravación del hombre, ¿no?, de cuán está el hombre perdido en su pecado, cuán alejado está del Señor a causa de su pecado. Entonces, alguien así, pregunto, ¿puede merecer algo? ¿Cierto? ¿Será que alguien así puede ser merecedor de algo tan bueno? ¿Tiene derecho alguno a estar en la presencia de Dios, de un Dios 3 veces santo? Amén. ¿Tiene algún derecho? ¿Puede presentarse con un pedido o una exigencia a ese Dios santo? La finalidad del apóstol es declarar que alguien así no merece nada de parte de Dios, sino justo castigo, juicio y justo de parte de Dios. Amén. ¿Qué nos parece eso? Pero demos gracias por los peros de Dios, ¿verdad? Esos peros que encontramos del Señor. Pero Dios, ¿cierto? Encontramos allí ese punto de inflexión, ese cambio. Todo el propósito de eso es indudablemente exaltar la gracia y la misericordia de Dios. Primero, humillar al pecador, ¿cierto? Mostrándole su pecado, su maldad. Y luego termina resaltando la gracia de Dios. Esto nos muestra que aunque el hombre no merece nada de nada, Dios no solo le da, sino que le da generosamente y hasta lo colma de las abundantes riquezas de su gracia, que encontramos allí descritas en los primeros capítulos de Efesios. Abundantes riquezas de su gracia. Efesios es un libro que nos habla de las riquezas de la gracia del Señor, esas bendiciones espirituales. El verso 5 es de suma importancia cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida. Allí de inmediato agrega, por gracia sois salvos. Lo que se nos dice es esto, estábamos muertos, lo que significa totalmente sin vida, por lo tanto sin ningún tipo de habilidad. Y necesariamente lo primero era que nos vivificara, que el Señor
nos diera vida. Y dice que eso es exactamente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Por lo tanto dice, es por gracia que ustedes son salvos. Es a la única conclusión que podemos llegar. Somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Por ese favor inmerecido de parte de Dios. Las criaturas que se encontraban espiritualmente muertas, ahora viven. Ahora están vivas. ¿Cómo sucedió? ¿Puede un muerto resucitarse a sí mismo? Pues sabemos que no, ¿verdad? No puede él mismo infligirse vida, darse vida nuevamente. Eso es imposible. Hay solo una respuesta: por gracia somos salvos. Entonces, esa es la conclusión inevitable. Somos cristianos en este instante, total y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. Por ninguna obra, ninguna cosa buena que nosotros tengamos, sino por la gracia de Dios. ¿Quién mejor para hablarnos de la gracia que el mismo apóstol Pablo? ¿Cierto? ¿Qué más podía decir Pablo cuando recordaba aquel Saulo de Tarso que era un blasfemo, que aborrecía a Cristo, a la iglesia cristiana, que respiraba amenazas y muerte y se empeñaba por exterminar al cristianismo? Ese Pablo es el que nos está escribiendo esta carta, ¿verdad? Y luego observaba cómo era ahora. ¿Qué más podía decir que soy lo que soy por la gracia de Dios? ¿Cierto? ¿Qué mérito podía sacar Pablo? Siendo lo que él era, ¿verdad? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Mis hermanos, ¿será que nos observamos a nosotros mismos y decimos eso? ¿O acaso decimos algo diferente? Quizás pensamos que tenemos algún mérito en esto de la salvación, que nosotros pusimos también nuestro granito de arena en esto de la salvación, y que interviene Dios, pero una parte también es mía, y necesito yo hacer algo para completar esa obra de salvación. Usted y yo solo podemos percibirnos como deudores de la gracia y misericordia de Dios. Si no es así, es posible que tengamos algún problema, ya sea en nuestro sentido de lo que es el pecado, cómo nosotros concebimos el pecado, cómo Dios ve el pecado, o en nuestra comprensión de la grandeza del amor de Dios. Este es un tema constante del Nuevo Testamento. Es la razón por la cual los santos a través de los siglos siempre han alabado al Señor Jesús. Ven que cuando no tenían esperanza, cuando estaban realmente muertos y eran viles y repugnantes por el pecado, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, como decía Tito, como dice Tito 3:3, como le expresa Pablo allí en Tito, Dios posó su vida sobre ellos, mientras éramos aún pecadores, siendo enemigos, estando enemistados, siendo extraños, viviendo totalmente opuestos a Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No podemos dejar de ver que es por gracia y solo por gracia que somos cristianos. Amén. Mis hermanos, es algo enteramente inmerecido. Y esto es solo resultado de esa bondad de Dios. Amén. De Él dejar ver su gracia manifestada hacia el hombre pecador, hacia ti y hacia mí. Amén. En segundo lugar, el hecho de que seamos cristianos, mis hermanos, no nos da a nosotros ningún derecho a jactarnos. ¿Qué nos parece eso? A jactarnos, a creernos. La jactancia es una vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma, ¿cierto? Que alardea de sus propias cualidades, de sus talentos,
de sus habilidades, de esas cosas que hace y que le salen bien. Y podemos decir que tiene como de qué creerse, ¿verdad? Entonces se jacta de sí misma, porque se cree por lo que hace, por lo que logra, por lo que consigue, por sus habilidades. El apóstol Pablo lo dice en dos declaraciones. La primera es: esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Esto no de vosotros. Pero no se conforma con eso, tiene que ser aún más explícito en estas palabras. Él dice: para que nadie se gloríe. Amén. Ustedes se imaginan esa discusión: no, es que yo hice más. Entonces por debajean a los que hacen menos. No, aquí nadie puede jactarse, ¿cierto?, de ser cristiano. Nadie puede gloriarse de ser cristiano en sí mismo. No, porque el Señor no encontró ningún mérito, ninguna cosa buena para salvarlo, para llamarlo al reino, ¿verdad? No encontró nada bueno. Tenemos aquí dos declaraciones, ¿cierto?, de vital importancia. No de vosotros, para que nadie se gloríe. Y esta tiene que ser siempre la prueba crucial de nuestro concepto de la salvación y de lo que nos hace a nosotros cristianos. Mis hermanos, examinémonos por un momento con estas preguntas. Yo le pregunto: ¿cómo llegó usted a ser cristiano? Pensemos ahí un momentico. ¿Cómo llegó usted a ser cristiano? ¿Cómo llegué a ser cristiano? Ser cristiano, bueno, ¿de qué depende? Si nos hacemos esa pregunta, ¿cuál es el antecedente? ¿Cuál es la razón, cierto, de mi cristianismo? Ahora, su idea de cómo llegó usted a ser cristiano, pregunto, ¿le dio algún derecho de jactarse de sí mismo? Si nosotros examináramos eso y decimos: no, es que yo sí, fue por mí, porque hice algo, si eso entonces me da algún derecho a jactarme. Si encontramos quizás algo de jactancia en nosotros, de ser así, de acuerdo con esta declaración que hemos visto, entonces usted no es cristiano. Amén. Usted no es cristiano, porque piensa que es por algún mérito que hay en usted o que hay en mí. Pablo es claro: no de vosotros, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse en esto. En el tercer capítulo de la epístola a los romanos, el apóstol lo dice con más claridad todavía. Hace su pregunta en el verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia?, pregunta Pablo. Y contesta diciendo: queda excluida, por allá afuera. No hay lugar, ¿cierto? Es echada fuera la jactancia. Aquí no hay ningún lugar, mis hermanos, para la jactancia en nosotros mismos, en nuestras obras de justicia. Nada de eso. No hay lugar para eso. No es de sorprender que Pablo le gustara tanto expresar esto en esa manera particular, porque antes de su conversión, antes de él ser cristiano, bueno, Pablo también sabía mucho de jactancias, eso es cierto. Pablo no era cualquiera, ¿verdad? Nunca hubo alguien más satisfecho de sí mismo, ni más seguro de sí mismo que Saulo de Tarso. Miremos Filipenses 3, 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Pablo estaba orgulloso de sí mismo en todo sentido.
Pablo dice allí en Filipenses 3, 4 al 6 lo siguiente, dice: aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Imagínense eso. Yo más, dice Pablo. Él dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. Imagínense eso. Hechos 22:3, él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Aquí Pablo hace un alardeo de sus títulos, ¿verdad? Los menciona. ¿Qué podemos decir de qué se orgullecía Pablo, cierto? Al leer estos versículos, bueno, Pablo estaba orgulloso de su nacionalidad, ¿verdad? ¿Ya? Estaba orgulloso de la tribu israelita en la que él había nacido. Él era de la tribu de Benjamín, se sentía orgulloso. Orgulloso del hecho de que había sido educado como fariseo y a los pies de Gamaliel. Orgulloso de su religión, orgulloso de su moralidad. Pablo estaba orgulloso de sus conocimientos. Podemos decir que Pablo se jactaba, ¿verdad? Antes de llegar a Cristo. Se ponía de pie y afirmaba, por así decir, ¿quién puede negar todo esto, verdad? Que yo soy. Aquí estoy, un hombre bueno, moral y religioso. ¿Será que quizás nosotros también nos vemos así como Pablo? Quizás cuando él se veía antes de llegar a Cristo. Vean cómo cumplo mis deberes religiosos. Vean cómo vivo mi vida. Véanme en todo sentido. Me he entregado a esta vida pía, santa, y estoy satisfaciendo a Dios. Esa era su actitud, se jactaba. Se creía ser un hombre así y que había vivido de una manera de la que podía sentirse completamente orgulloso. Jactancioso era una de las palabras que mejor lo describía. Pero cuando fue salvo comprendió que una de las mayores diferencias de ser cristiano le significó que todo eso fue echado fuera y era irrelevante. Amén. Nada de eso le servía para la salvación, para ir comprar la salvación. Y Pablo usaba un lenguaje bastante fuerte. Cuando recordaba todo de lo que tanto se jactaba, decía que estimaba todo como pérdida y basura. Amén. No se conformaba con decir que era malo, era vil, sucio, repugnante. ¿Dónde está la jactancia entonces, mis hermanos? Queda completamente excluida. Entonces no hay lugar en esto de la salvación, mis hermanos, que es por gracia para nosotros jactarnos, creernos que es por algún mérito nuestro, nada de eso. Amén. Hay dos sentidos en particular en que somos más susceptibles de jactarnos. Dos sentidos en particular, o de dos cosas en particular, en que somos más susceptibles a sentirnos jactanciosos. Como ya les dije, esta charla la he dividido en dos. El otro miércoles vamos a estar concluyendo con el tema, pero hoy vamos a ver una de esas cosas. El otro miércoles vamos a continuar con la segunda y un último punto que nos haría falta. Vamos a ver una de esas cosas. Y son las obras. Amén. Las obras.
podemos jactarnos por nuestras obras. Somos susceptibles a eso, a creernos por nuestras obras. Recordamos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Amén. Para que nadie, para que ninguno se gloríe. Y siempre es en relación con las obras que somos más susceptibles, ya lo dije, de jactarnos. Las obras era la razón por la cual los fariseos eran los peores enemigos de Jesús. Quizás no hayamos notado eso. No porque ellos simplemente hablaban, sino porque realmente ellos hacían. Amén. Ellos hacían. Recordemos, cuando aquel fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana. ¿Ustedes creen que ese hombre estaba diciendo mentira? Estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo la verdad. Cuando dice, doy diezmos de todo lo que gano, era exactamente lo que hacía. Él estaba diciendo la verdad. No era que simplemente dijeran que ellos hacían ciertas cosas. Realmente estas personas hacían estas cosas, ¿cierto? Esas obras. Entonces, bien interesante. Y por esto, ¿no? Ellos resintieron tanto la predicación de Jesús, rechazaron tanto la predicación de Jesús, y fueron los más responsables de la crucifixión del Señor. ¿No creen ustedes que siempre es más difícil convertir a una persona buena que a una persona mala? ¿Cierto? Ajá, porque bueno, aquel que se cree que está sano, pues no va al médico, ¿verdad? Entonces, quizás es más difícil convertir a una persona buena a una que es mala. Buena en nuestro concepto, nosotros a veces creemos que es alguien bueno, alguien de moral, ¿cierto? Alguien que es moralista. Se dice que los peores opositores de la religión evangélica han sido siempre gente buena y religiosa. ¿Por qué? Por las obras. El verdadero evangelio, mis hermanos, siempre denuncia la dependencia de las obras y el orgullo por las obras y el jactarse de las obras. Y esto es lo que la gente así no puede entonces soportar, ¿verdad? Que le digan que no es por obras, no es por nada que tú hagas, porque tú no puedes llenar el estándar de Dios. Y eso como que nos patea, ¿no? ¿Cómo así que esto se sale de mis manos? Toda su posición se basa en eso, en lo que son y lo que han hecho y lo que siempre han estado haciendo. Esta es toda su posición. Y si les quitamos eso, entonces no tienen nada, ¿cierto? Porque están apoyados en sus obras. Por lo tanto, aborrecen tal predicación y se defenderán hasta el último momento, hasta el último suspiro. No se abandonan a la gracia de Dios, ¿verdad? El Evangelio, mis hermanos, nos convierte en mendigos a todos. ¿Ah? ¿Qué les parece? Nos condena a cada uno. El Evangelio nos desnuda, nos hace ver que somos completamente incapaces, mis hermanos, para salvarnos. Pablo argumenta en todas partes que no hay diferencia ante Dios entre el gentil que está fuera del redil y el judío religioso. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay justo, ni aún uno. Amén. Nadie, mis hermanos, puede llenar el estándar de Dios. Nadie puede dar un pago por su alma.
Las obras deben continuar, pero no ser motivo de jactancia, en ningún sentido. Sin embargo, tenemos la tendencia de jactarnos de ellas. Nos jactamos de nuestra vida recta, de nuestras buenas obras, de nuestras prácticas religiosas. Nos jactamos de nuestra asistencia a los cultos, somos los que llamamos puntuales. Me creo por eso. Particularmente si asistimos temprano, ¿verdad? En la mañana, tempranito. Nos jactamos de muchas cosas más. Estas son las cosas, las actividades religiosas que nos hacen cristianos. Ese es el argumento. Pero el apóstol expone y denuncia todo esto y lo hace sencillamente diciendo que hablar de las obras es volver a estar bajo la ley. Si queremos poner las obras para la salvación, como algo necesario para la salvación. Dice que si usted piensa que su vida recta es lo que lo hace cristiano, está volviendo a la ley. Agrega que hacerlo es inútil por esta razón. Si vuelve usted a ponerse bajo la ley, se condena a sí mismo. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente nos enseña nuestra condición de pecado, pero no puede salvarnos. Amén. Por nuestra naturaleza caída no puede salvarnos. Solamente nos condena. Pero no puede hacer nada para salvarnos. Si tratamos de justificarnos por nuestra manera de vivir, por nuestras obras, vamos rumbo a la condenación. Porque las mejores obras del hombre no son suficientes a los ojos de Dios. Y esto choca con muchos. La ley ha condenado a todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni un uno. Por tanto, dice Pablo, no sean necios, no le den la espalda a la gracia, porque al hacerlo van camino a la condenación. Las obras de ningún hombre serán jamás suficientes para justificarlo a los ojos de Dios. Recordemos que Isaías dice que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Amén. La obra más espléndida que usted y yo podamos hacer, imagínense eso. Entonces, mis hermanos, es una necedad nuestra el querer estar bajo el dominio de las obras, buscando salvación por ese medio. No es por nuestras buenas obras que nos convertimos en cristianos. Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Si entendemos ese orden, ¿verdad? ¿Cierto? La tragedia está en que la gente piensa que hacer ciertas cosas y evitar otras y que ayudar a los demás es la manera de llegar a ser cristianos. Es la manera de ganarse la salvación. Dice Pablo, la manera de considerar las obras es esta. Dios nos convierte a nosotros en cristianos a fin de que podamos hacer buenas obras. Si vemos allí el orden, Dios nos convierte en cristianos a fin de que podamos hacer buenas obras. No es cuestión de que las buenas obras nos conducen al cristianismo, sino que el cristianismo conduce a las buenas obras. Amén. Si somos creyentes salvos, bueno, ¿qué es lo normal? Que hayan buenas obras en nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Es el resultado.
Y es exactamente lo contrario de lo que la gente tiende a creer. Por lo tanto, no hay nada que sea tan completamente contradictorio a la verdadera posición cristiana, que esta tendencia de jactarse de las obras y de pensar que por lo que somos y hacemos nos convertimos en cristianos. Dios hace que la persona llegue a ser cristiana por gracia. Amén. Solamente por su gracia. Por medio de la fe. Y luego, siendo cristiana, ésta hace buenas obras. La jactancia queda excluida cuando llegamos a ser cristianos. No debemos jactarnos de nuestras obras. Si de alguna manera somos conscientes de nuestra bondad o si estamos dependiendo de algo que hemos hecho, estamos negando la gracia de Dios. Amén. Imagínense eso, si la salvación dependiera de eso. Un día estoy bien y me siento salvo. Al día siguiente estoy perdido. Imagínense eso. Si dependiera de nuestras obras. Por la gracia de Dios, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos ahí cambiando el chip y poniendo las cosas como en su respectivo orden, verdad? Amén. No, claro que no. De hecho, Dios preparó buenas obras de antemano para que usted anduviera en ellas. Amén. Usted lo hace como respuesta, pero no para buscarse el salvo por eso, que usted es salvo. Y ese es el orden que debemos entender de las cosas, la posición en la cual las buenas obras se encuentran. Amén. Nada de lo que nosotros hagamos lo hacemos con el propósito de buscar salvación. Dios nos ha salvado. Dios Amén. Si yo quiero agradar a Dios, mis actos tienen que ser de misericordia. Amén. No es estigmatizar ahora el término buenas obras. Ojo, estamos hablando Estamos hablando bueno en el hecho de que ninguno puede llenar el estándar de Dios y creerse lo suficientemente bueno para ganarse la salvación. Estamos hablando de eso. Pero el Señor nos llama, como ya les dije, a hacer buenas obras. Y es el resultado, ¿no?, de lo que ya Dios ha hecho en nosotros, de la salvación que el Señor nos ha regalado a nosotros. Porque es claro el pasaje cuando Él dice que Él las preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El Señor sacó a su pueblo cuando estaba en la esclavitud, ¿cierto? Lo salvó, lo rescató de Egipto. ¿Y después qué hizo? Le dio la ley. Vive de acuerdo a esto, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces el Señor nos ha salvado a nosotros, nos ha dado nueva vida. Pero el Señor ahora nos ha dicho, bueno, tú debes vivir de esta manera. Amén. Y en su palabra encontramos las obras, ¿sí?, que nosotros debemos practicar, esas buenas obras que Él ha preparado. No tenemos que inventarnos nada. En la palabra se encuentra cómo nosotros debemos vivir. Lo hacemos como resultado, ¿no? Como resultado de eso que el Señor ya nos ha dado, la salvación.
Amén. Así es. Amén. Bueno, qué bueno que podamos aclarar esas cosas y, como ya les dije, ir organizando en nuestra mente la posición en la cual se encuentra cada cosa, la gracia de Dios y las obras que nosotros hacemos. Amén. Por último, mis hermanos, decimos que, bueno, el hombre se alegra cuando recibe reconocimiento por algo que él ha hecho, por sus capacidades, ya sea en el trabajo, en los estudios, en cualquier labor que desempeñe. Y de hecho Dios nos ha dotado, ¿cierto?, de talentos y capacidades. Pero en algo tan trascendental como nuestra salvación, no tenemos ningún reconocimiento que recibir. No hemos hecho méritos para recibirla. Es una decisión derivada de Dios por su gracia. Amén. Dios quiso salvarnos cuando solo miró pecado, maldad en nuestra vida. Cuando estábamos muertos, no casi muertos, sino muertos. Él no rescató a alguien que estaba a punto de ahogarse allí, sino que se sumergió a lo más profundo de las aguas a rescatar a un cadáver para darle vida. Amén. No nos encontró allí como moribundos, no. Realmente le dio vida a un cadáver que no podía hacer nada. Entonces, mis hermanos, no hay nada de qué jactarnos. Más bien demos gracias a Dios por querer salvarnos, por dar vida a nuestros ojos espirituales, hacernos ver el pecado en nosotros, por llevarnos al arrepentimiento y mostrarnos al Salvador que nosotros necesitábamos. Todo esto es obra de la gracia de Dios. No fue algo que tú y yo pedimos que Él hiciera. Él quiso hacerlo. Amén. Los muertos no piden nada. El Señor quiso hacerlo. Él renovó en ti y en mí nuestros deseos, cambió nuestro corazón, y gracias a esa obra es que podemos correr hacia Cristo. Mis hermanos, la gracia de Dios, ¿hay algún mérito? Ninguno. Amén. Amén. La segunda cosa de la cual nos jactamos, que la vamos a ver el otro miércoles para que no se queden, es la fe. A veces también nos jactamos de la fe y creemos que es nuestra obra, que es nuestro aporte, la fe. Entonces, no se queden el otro miércoles. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque siendo indignos pecadores, Señor, solamente merecedores del juicio, del castigo eterno, de tu justo castigo, Señor. A ti te ha parecido, Señor, te ha placido por tu gracia, Señor, salvarnos, darnos vida cuando estábamos espiritualmente muertos, Señor, sin ninguna capacidad para volvernos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, que podamos entender en qué posición se encuentra tu gracia y las obras que nosotros hacemos, Señor. Son respuesta a lo que tú has hecho en nosotros, esa obra de salvación grandiosa que tú has obrado en nosotros. Tú no viste nada bueno en nosotros, Señor, pero si nos llamas ahora, a obras buenas, Señor. Ayúdanos a vivir como esos deudores, Señor, de esa gracia, haciendo lo que a ti te agrada, Señor, andando en esas buenas obras que tú nos revelas en tu palabra, esas que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, bendiciones.